Y pues bueno, les damos la bienvenida a los que están aquí presencial, también como a los que se están, bueno, se conectaron. Este es el seminario de electrónica y telecomunicaciones y como verán esta semana pues, que parece alejado de esto. Es, pues es una charla de divulgación y también pues va a dar pie a ver que existen posibilidades entre colaborar como electrónicos con cosas del medio ambiente. Y pues espero que los que somos nuevos en este tema salgamos con un conocimiento hoy. Así que si tienen cualquier duda, comentario que le quieran hacer al doctor Alegría, pues son bienvenidos, no tengan pena de preguntar. Pero bueno, a todos, también las personas que nos acompañen de manera online, si tienen alguna duda o comentario, lo pueden hacer en el chat. Y al final de la presentación yo estaré leyendo los comentarios, haciéndole las preguntas al doctor. Una breve presentación a nuestro invitado del día de hoy. El doctor Jorge Alejandro Alegría Torres es licenciado en química, bueno, estudió su licenciatura en químico farmacobiólogo en la Universidad Veracruzana, su maestría en el Instituto de Investigación en Biología Experimental de la Universidad de Guanajuato y obtuvo su doctorado en Ciencias Ambientales, específicamente en el área de toxicología ambiental, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Realizó un postdoctorado en epidemiología molecular y genética en la Universidad degli Studi di Milano, en Italia, y actualmente es profesor investigador de la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su área de investigación principal es pues la investigación y el desarrollo de marcadores moleculares de vulnerabilidad genética y de efecto temprano asociado a la exposición a contaminantes ambientales. Además de sus trabajos en la parte de investigación científica, el doctor Alegría también realiza actividades de divulgación con el fin de dar a conocer a la comunidad en general temas relacionados con el impacto ambiental en la salud humana. Entonces, te damos la bienvenida al doctor Alegría. Y Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Parece ser que falló en este momento la tecnología. Esperemos que así continúe durante esta sesión. sí, ya puedes otra vez, por favor, presentar. Ok, ahora sí. Lo ven todos y me escuchan, ¿verdad? No vemos tu pantalla. Ups. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien. Pues bueno, esta tarde me gustaría platicarles sobre este tema que creo que es de sumo interés para todos. No es porque yo me dedique a eso, porque me apasione, sino que creo que sí es necesario que sepamos. eh, y justamente como estamos enmarcados en un seminario de divulgación, es válida cualquier tipo de pregunta. De verdad que no se sientan con temor, porque quizá hay conceptos, entiendo por su área de conocimiento, que pues sí los vieron, quizá no se acuerdan del tema, pero sí del profesor que les dio clase en la secundaria, ¿no? O sea, hay temas muy básicos que voy a retomar y que seguramente lo llegaron a ver en su educación básica. Y creo yo que es importante también hacer vínculos con estudiantes de electrónica, porque son sin duda elementos clave ahora en en esa nueva forma de trabajo multidisciplinaria, ¿no? En donde buscamos resolver problemas concretos y para eso pues es importante tener conocimiento de muchas áreas. Es imposible que una sola persona lo pueda resolver o una sola disciplina. Entonces, espero poder al final de la charla haber transmitido el mensaje y bueno, ahí está mi correo electrónico para que si ustedes tienen interés en colaborar, creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Les decía yo, ¿por qué creen ustedes que es importante que se sepa de epigenética y por qué los estudiantes de posgrado en electrónica tendrían que saberlo? Porque pues ya hoy en día todo el mundo habla de epigenética. O sea, es más, Marta de Baile tiene su podcast
y recientemente habló de estudios epigenéticos. Entonces, si Marta de Baile habla de epigenética, pues imagínense un estudiante de electrónica con mayor razón tendría que saber qué es la epigenética, ¿no? Además que corremos un gran riesgo. Nos enfrentamos ahora a la avalancha, a un aluvión de información que encontramos en las redes sociales y que mucha de esa información es falsa, ¿no? Entonces, en esta infodemia pueden aparecer este tipo de títulos muy sugerentes, que yo le pongo aquí un signo de advertencia porque ya están hablando de epigenética. Por ejemplo, en este foro me encontré aquí el eneagrama, cosas de ese tipo, o tratar de vender productos relacionados con epigenética, tratando de, por ejemplo, alargar la juventud y ese tipo de cosas. Entonces, no es raro que empecemos a tener un bombardeo de este término, de la epigenética, pero quizá desde una plataforma que no es precisamente científica y que no tiene los fundamentos suficientes. Entonces, justamente hoy trataré de dar a conocer de manera lo más llana posible los conceptos básicos, que es la epigenética, por qué es importante estudiarla y pues que todas las dudas queden completamente disipadas. No sé si ustedes conocen a esta cantante, si la conocen y leyeron esta frase cantando, seguramente son fan de Closet de Julieta Venegas, ¿no? Y la pregunta aquí sería, bueno, ¿cuál es Julieta Venegas? ¿La de rojo o la de azul? Y para hacerlo más interactivo, levanten la mano, los estoy viendo. ¿Quién piensa que es la de rojo? Entonces, ¿quién piensa que es la de azul? ¿La de negro? Pues todos, ¿no? ¿Sí? Y los profesores de adelante ni siquiera saben quién es. Bueno, pues esta cantante, que justo es de allá de Tijuana, me parece, ¿no? Es gemela idéntica, y la pongo a ella de ejemplo porque son los mejores modelos de estudio para la epigenética, los gemelos idénticos. Como quizá conocen ustedes o tienen quizá un hermano gemelo idéntico, o ustedes mismos quizás, no sé, sean gemelos o tengan hijos o primos, tíos, familiares, amigos, conocidos que son gemelos idénticos, la característica de ellos es que, bueno, provienen exactamente de una misma célula, que fue un óvulo fecundado por un espermatozoide y por razones fortuitas se dividió en dos células y cada célula dio lugar a un organismo independiente. Pero la característica de los gemelos idénticos es que su fondo genético es exactamente el mismo. Entonces, como dice la canción de Julieta Venegas, entonces algo que no se ve, pero hay algo que está cambiando dentro de ella, de tal manera que ustedes, bueno, la pregunta se las lancé y la verdad es que yo tampoco sé cuál es, yo también pensaría que es la de negro, ¿no? Pero no sé la verdad cuál es Julieta Venegas, ¿no? Es la característica de los gemelos idénticos. Sin embargo, podemos llegar a diferenciarlos. ¿Por qué los podemos llegar a diferenciar? Porque va a haber algunas características físicas que los hacen distintos. Pero ¿por qué tienen características físicas diferentes si genéticamente son idénticos? Pues la única explicación es que a lo largo de su vida tuvieron diferentes estímulos ambientales que fueron de alguna manera marcando la pauta, orquestando la expresión de los genes. En otras palabras, no todo está escrito en los genes. A veces está escrito, pero la epigenética lo que hace es justamente regular la expresión, aunque la secuencia del ADN sea exactamente la misma. Bueno, si recordamos un poco conceptos de secundaria o de bachillerato, pues todos sabemos que estamos formados por millones y millones y billones de células, pero que estas células se van a agrupar dependiendo lo que tengan en común, y esto conforma los tejidos. Todos sabemos que una célula sanguínea, un leucocito, que son los glóbulos blancos, es completamente diferente a una neurona, y que una neurona va a ser completamente diferente a una célula epitelial. Y así nos podemos ir, ¿no? El ser humano tiene más de 400 tipos celulares. Pero lo interesante es que así como los gemelos idénticos que parten de una sola célula, lo mismo, las células de nuestro cuerpo tienen un mismo origen, que es una célula madre. La pregunta del millón, bueno, ¿qué pasó para que esta célula madre sea capaz de diferenciarse cuando su material genético es el mismo? Pues esa es la epigenética. La epigenética nos explica estas diferencias en la apariencia, en el fenotipo, le llamamos con F, cuando el genotipo o el ADN es exactamente el mismo. Entonces,
todos sabemos que si tomamos muestra de una persona, la célula nos dirá, nos gritará su identidad y la podríamos identificar y podríamos reconocer que es un individuo completamente diferente al resto de los 7.000 millones que habitan este planeta, ¿no? Podemos hacer identificación humana con una muestra. ¿Cuál muestra? La que ustedes quieran. Puede ser sangre, puede ser cabello, puede ser uñas, puede ser piel, puede ser lo que sea. Entonces, el ADN es idéntico para una persona, pero la apariencia es diferente y por lo tanto las funciones de las células van a ser completamente diferentes. Todos sabemos que no vamos a llorar a través del sudor, ¿no? Todos sabemos que no nos va a crecer uña en el ojo, ¿no? Todos sabemos que la insulina se produce en el páncreas y no la va a producir una neurona. Todos sabemos que los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, estas moléculas del bienestar las producen neuronas específicas, pero no es que lloremos y en las lágrimas tengamos la serotonina. Es decir, se especializan las células cuando el ADN es exactamente el mismo. Entonces, esto es la epigenética. En otras palabras, vean que es un término que ahora es el boom y lo van a escuchar cada vez más en las redes sociales y bueno, en foros de investigación. Pero es un término que ya en 20 años tendría 100 años de haberse acuñado, ¿sí? De hecho, lo acuñó Conrad Waddington y él lo define así. La epigenética es el estudio de los mecanismos por los que el genotipo, que decíamos que es el ADN, produce el fenotipo, que es la apariencia, en el contexto del desarrollo. Aquí está simplificado. Mismo genotipo, igual genotipo, diferente fenotipo o diferente apariencia. Y las características de la epigenética, cada vez estamos descubriendo más cosas, es que es un proceso completamente natural, es decir, todos tenemos mecanismos epigenéticos. Es un proceso que es reversible porque lo realizan proteínas específicas y además es un proceso que es heredable cuando el cambio epigenético se da en nuestras células germinales, es decir, las células que pueden dar lugar a la descendencia. En el caso de los hombres, los espermatozoides, en las mujeres, los óvulos. Cuando este cambio se da en estas células, es posible que ese cambio se transmita a la descendencia. Entonces, digamos que en términos prácticos, el proceso natural consiste en que hay enzimas, que son proteínas con capacidad catalítica, que pueden pegar etiquetas en nuestro genoma. Son, por ejemplo, aquí representado por este rombo morado, ¿no? De tal manera que pueden regularse los perfiles de expresión de los genes. Y este etiquetado se puede quitar, se puede poner y se puede quitar, es decir, es reversible. Si este etiquetado se da en el genoma de las células germinales, pues es posible que heredemos el etiquetado de nuestros padres. ¿Sí? Nosotros somos el resultado de la exposición a factores que pueden modificar la epigenética de nuestros padres y bueno, más adelante vamos a entenderlo mejor, pero incluso en el caso de pensando en la línea materna, el producto del impacto que tuvo nuestra abuela materna. Es decir, si nos vamos hacia atrás, nosotros somos el resultado de alguna manera del entorno que tuvo nuestra abuela materna en el embarazo de nuestra madre, o si nos vamos hacia el futuro, en el caso de las mujeres que están aquí presentes, ustedes pueden impactar epigenéticamente en el momento en que se embarazan o en el momento incluso en que se exponen a todo y se afectan sus óvulos a sus nietos, siempre y cuando se embaracen de una niña, pues porque va por la línea materna, ahorita vamos a ver más adelante, pero esa es la trascendencia de la epigenética y por esa razón es heredable. Ahora, les voy a presentar algunos ejemplos para que vean que es un proceso completamente natural. Ese etiquetado de los genes, o sea, aunque la secuencia es la misma, pero el ponerle una especie de post-it al gen para que no se exprese o se exprese más, es algo completamente natural y hay muchos fenómenos que se dan en la naturaleza, como no sé si ustedes sabían, pero bueno, a veces pasan cosas extrañas en la selva, por ejemplo, en donde hay felinos que pueden llegar a cruzarse. Hay híbridos, ustedes saben cuál es el resultado, ¿no? Si cruzamos, por ejemplo, una yegua con un burro, ¿no? El resultado pues va a ser una especie, un híbrido que es diferente,
sí saben qué resulta así, porque pasa en la naturaleza, si se cruza un burro con una yegua. Perdón, si lo puede repetir alguien que esté más cerca del micrófono para que lo escuche. Mula. Una mula, exactamente. Pero ¿qué pasa si lo hacemos al revés? O sea, si se cruza una burra con un caballo, ¿también es una mula? Pensaríamos que sí y no. Lo que resulta es un burdégano. Es una especie, pues una cosa muy rara, ¿no? Es un híbrido. Pues fíjese que con los felinos pasa algo similar. Cuando el león macho, aquí perdón porque exageré un poco, ¿no? Así ya saben, los estereotipos masculinos y femeninos, y le puse al león su bigotazo, y entonces aquí tenemos a la tigresa, que tiene su moño, ¿no? Muy sexy ella. Cuando se cruza un león con una tigresa, el resultado es un animal gigante llamado ligre, y que a veces los exhiben en algunos circos. Pero cuando es al revés, cuando es el macho, el tigre, con una leona, el resultado es exactamente opuesto. Tenemos ahora un tigón, que es un gato pequeño. Es muy interesante porque en realidad lo que está pasando en estos felinos es que hay un gen, como saben, los genes son las unidades básicas de la herencia, que casi un gen determina una característica física para entenderlo mejor. El tamaño pues está determinado por un gen. Hay un gen que es el inhibidor del crecimiento. Entonces, en el caso de los leones, ese gen está etiquetado en el macho, pero vean, no en la hembra. Este es el gen de la hembra y el macho de los leones. Entonces hay un equilibrio porque está etiquetado. El etiquetado en este caso significa silenciar el gen. Entonces está silenciado el inhibidor del crecimiento en el macho, pero no en la hembra. Entonces vamos a tener pues un león normal. ¿Qué pasa si se cruza un león con una tigresa? En los tigres pasa lo opuesto. El que está etiquetado es el de la hembra y no el del macho. Cuando se junta un tigre con una tigresa hay equilibrio también este con este. Pero aquí en este caso, ¿qué está pasando? Que no. Tenemos una doble inhibición del crecimiento, inhibición del inhibidor del crecimiento, y el resultado es un animal gigante. Por el otro lado, tenemos una falta de inhibición de ambos lados y el resultado entonces es un tigón. En otras palabras, aunque nosotros tenemos duplicado nuestro material genético porque hemos heredado una versión de papá y una versión de mamá, y si nosotros al microscopio a través de un cariotipo vemos los cromosomas, no somos capaces de distinguir cuál es el de papá y cuál es el de mamá, pero nuestra célula sí, porque está etiquetada la versión masculina de la versión femenina. Entonces, pasando ya al ramo clínico, que es algo que no nos gusta, pero pues es natural, que puede ocurrir en la naturaleza, tenemos algunos tipos de síndromes, de retrasos mentales. Ya estoy ahora en la especie humana, en donde hay este síndrome conocido como síndrome de Angelman. Es un retraso mental, es un niño que tiene un retardo en el aprendizaje, pero en realidad se confunde con muchos tipos de retrasos mentales. Aquí lo que está pasando es que normalmente lo mismo, tenemos una versión del gen, es un gen neuronal llamada V3A, no voy a entrar a mayor detalle técnico, pero es un gen que fue un papel muy importante en el funcionamiento de nuestras neuronas. En el caso nosotros tenemos la versión masculina, la que heredamos de nuestro papá, etiquetada, y la de mamá no. Entonces hay un equilibrio. ¿Qué pasa si heredamos una versión mutada? Aquí tenemos un error en la secuencia del ADN de la madre y tenemos la versión silenciada del padre, pues vamos a tener como resultado este síndrome, que es un síndrome de Angelman. Para los genetistas es muy valioso conocer a temprana edad si el síndrome es este, porque el tratamiento pues es diferente, aunque no va a alcanzar pues un estado de desarrollo completo, pero sí se puede estimular al niño desde temprana edad para pues que sea mucho más funcional y tenga una mejor calidad de vida. Para eso pues se necesitan estudios genéticos y epigenéticos para saber si realmente lo que tiene el niño es un síndrome de Angelman. Ahora, imagínense la maravilla de nuestros avances. La idea es que podamos llegar a un nivel farmacológico, que podamos desetiquetar esta versión desde la fecundación, para que tengamos, en el caso de si tenemos una versión errónea de la madre, la versión del padre pueda salir a rescatar la expresión del gen y no tenga estas etiquetas. Ahora, ¿qué son esas etiquetas? Les voy a adelantar un poquito porque ese es uno de los mecanismos epigenéticos y ya estamos entrando un poco ya más en materia técnica, pero no es nada del otro mundo, son conceptos, les repito, de secundaria. ¿Se acuerdan sus clases de química orgánica de secundaria? Ya cuando hablábamos de los grupos metilo,
y el metano, etano, propano, butano, nos los aprendíamos de memoria, a lo mejor ya no se acuerdan, pero seguramente por ahí algo les quedó. Bueno, el metano, que es un alcano, el más pequeño, su radical es el metilo, el CH3. Bueno, las etiquetas, una forma de etiquetar los genes es a través de la adición de grupos químicos. Esas etiquetas son grupos químicos y en este caso son grupos metilo. Entonces, tanto en este fenómeno de los felinos hay una metilación del gen inhibidor del crecimiento y en los humanos una metilación del gen V3A neuronal. Por lo tanto, hay una enzima encargada de pegar los metilos y una enzima encargada de quitarlos. Entonces, podemos tener quizá ya preestablecida la secuencia de lo que vamos a hacer, pero se puede regular que se exprese o no a través del etiquetado químico, que eso es básicamente la epigenética. Ahora, esto es algo tan natural que aquí les pongo dos ejemplos de un felino y nuestra especie, pero vean que los que se dedican aquí, seguramente espero que haya, a lo mejor hay por ahí un biólogo, y bueno, hay modelos de estudio para la gente que le gusta, por ejemplo, el estudiar las plantas, la genética en las plantas. Hay un modelo muy interesante, es esta planta llamada Arabidopsis thaliana, que tiene la característica de que se puede reproducir de manera sexual y solamente a través de las hembras, ¿no? O sea, puede pasar muchas generaciones y solamente hay hembras. Eso se conoce como apomixis. Bueno, es un concepto a lo mejor muy técnico y muy biológico. Lo cierto es que en Arabidopsis se ha visto que, y bueno, esto no solo en Arabidopsis, todos nosotros sabemos que si tenemos dos plantas idénticas, es decir, que resultaron de crecimiento vegetativo, que arrancamos una ramita y tuvimos ahí una plántula, una planta puede estar más grande que otra o más robusta dependiendo de las condiciones atmosféricas, ¿no? O de la humedad o de la temperatura y demás. Bueno, en Arabidopsis se ha visto esto, que a partir de si tenemos varias plantas genéticamente idénticas, su apariencia puede ser diferente en función del entorno y de los nutrientes, ¿no? Si nos vamos ahora ya a este gusanito llamado Cenorhabditis elegans, que le decimos C. elegans, que también es un modelo de estudio para muchos biólogos. Lo mismo, aquí es interesante notar que cuando este gusanito se expone a algunas sustancias químicas como el bisfenol A, y el bisfenol A lo encontramos en todos los plásticos prácticamente. Bueno, ahora hay una nueva corriente muy ecológica que dice libre de bisfenol A, ¿no? Son sustancias químicas que se le ponen aditivos para darle resistencia y a la vez flexibilidad a los plásticos. Entonces, cuando se exponen, se ha observado que hay cambios epigenéticos en la segunda y en la tercera generación de estos gusanos. En los peces, pues ya ni se diga, o sea, hay peces, dependiendo de la profundidad, que pueden incluso no tener ojos, ¿no? Porque no los necesitan, o sea, si ya a lo mejor ya no, o el tamaño de los ojos es mayor, más grande, dependiendo de la cantidad de luz, según la profundidad en la que habiten, y pueden ser del mismo cardumen y pueden ser biológicamente idénticos. Entonces, esta diferencia del tamaño de los ojos es completamente epigenética y se debe al entorno, ¿sí? En los reptiles, ni se diga, ¿no? En los reptiles incluso se puede regular ya que al ser ovíparos, que pueda haber, por ejemplo, más machos que hembras en función de la temperatura a la cual se incuben esos huevos, ¿no? En los insectos también se ha observado el fenómeno epigenético. De hecho, aquí tenemos el mayor de los ejemplos, que es la famosa abeja reina, ¿no? La abeja reina es idéntica, genética, es una gemela, así como Julieta Venegas y su hermana, así es la abeja reina de una obrera. Y todos sabemos que la reina pues va a tener mucho más tamaño y se debe básicamente a la forma en la cual se alimentó a través de la jalea real. Pero es un cambio epigenético que nos está cambiando la apariencia. Y en los roedores también se ha observado, incluso cuando a los roedores se les da una dieta, hablando de animales de laboratorio, de los in vivo, experimentales, y si a los ratones se les da una dieta muy alta en calorías, por ejemplo en glucosa, se ha observado que la segunda o la tercera generación de estos ratones que fue alimentado con una dieta hipercalórica puede tener resistencia a la insulina, incluso desarrollar diabetes. Entonces, vean, aquí lo que yo quisiera resaltar es que el ambiente juega un papel importantísimo y es un modulador de la respuesta epigenética que se da en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí, ¿cuáles son los mecanismos epigenéticos? Pues en realidad son la adición de grupos químicos a nuestro ADN o a toda la cromatina, que es en sí el ADN,
con el complejo proteico que permite compactar todo nuestro material genético de tal manera que tengamos la información de un organismo completo dentro de un núcleo celular, o sea, está súper enrollado. Entonces, uno de ellos, el primer mecanismo del que les quiero platicar y que es el más conocido, es la metilación. Como les decía, es la adición de grupos metilo. Para eso vamos a recordar un poquito la estructura del ADN. Este es el famoso modelo de la doble hélice de Watson y Crick, en donde podemos ver que están las bases nitrogenadas. También estamos recordando un poco secundaria, ¿no? Prepa, y la adenina, la guanina, la citosina y la timina son las 4 bases que conforman nuestro ADN, independientemente del organismo, ¿eh? O sea, nos podemos ir a una bacteria y nos podemos ir a un elefante, de lo más pequeño hasta lo más grande, y el ADN es la molécula de la herencia y es universal, ¿no? Está conformada por adeninas, guaninas, citosinas, timinas. ¿Qué pasa? Que el orden de las letras, por así decirlo, de la A, de la G, de la T o de la C, es lo que nos da un lenguaje. Lo mismo que pasa con el alfabeto. Si yo escribo en este momento good morning, estoy utilizando las mismas letras que si digo buenos días, ¿no? O las mismas letras que si digo buongiorno. ¿Y qué pasa? Nosotros, según el orden de las letras, sabemos qué idioma es. Entonces, según el orden de estas 4 letras, sabemos a qué organismo corresponde. Y eso es lo que nos da identidad como especie, incluso identidad individual, ¿no? Entonces, bueno, la primera modificación se da por la adición de grupos metilo, pero no crean que el CH3 del que les platicaba se pega en cualquier base, se pega específicamente en la citosina. Aquí tenemos a la citosina y vean que ahora tenemos la misma estructura química, pero con un CH3, que se pegó en el carbono número 5, por eso le llamamos 5-metilcitosina. Entonces, esto es algo nuevo digamos, para llevarnos el día de hoy, que no son solo 4 bases, sino que además de adenina, guanina, citosina y timina, tenemos 5-metilcitosina, sería como una quinta base. Incluso este grupo metilo se puede hidroxilar y podemos tener una sexta base llamada 5-hidroximetilcitosina. Entonces, la metilación del ADN en las citosinas es justamente lo que va a promover que no haya expresión de genes. Es decir, nosotros podemos silenciar o apagar un gen metilándolo. Y esto lo hace una enzima llamada DNA metiltransferasa. El nombre de las enzimas es muy simple porque obedece al sustrato sobre el que actúa y la función catalítica. Entonces, actúa sobre el ADN, entonces es una ADN o DNA metiltransferasa porque transfiere metilos, y estos grupos metilo a su vez los va a acarrear esta molécula llamada SAM. Es un poco técnico, pero bueno, el nombre es largo, es adenosilmetionina, pero lo que aquí es importante resaltar es que estos grupos metilo finalmente provienen de la dieta. Entonces ahí es donde el ambiente juega un papel fundamental, ¿no? Nuestros hábitos, estilos de vida determinan la epigenética. Y de esta manera vamos a tener regiones de nuestro ADN muy metiladas, hipermetiladas, y son las zonas silenciadas, todo nuestro ADN que no se expresa, ¿sí? Y vamos a tener zonas que están desmetiladas o hipometiladas, que son las que se van a expresar. De alguna manera, los grupos metilo, acá es otra caricatura para entenderlo mejor, aquí tenemos el cromosoma que empieza a desenrollarse y da vueltas en estas pelotas rosas que son proteína. Ahorita vamos a ver cómo se llaman estas pelotas, porque es otro tipo de modificación epigenética. Y finalmente el ADN que está metilado. ¿Sí? Estos metilo actúan como si fueran topes en la carretera. Si no hay topes, podemos ir a 100 kilómetros por hora, y si hay un grupo metilo, es un tope que hay que bajar la velocidad. Así lo podemos interpretar. La metilación se asocia con baja en la expresión de genes, y la desmetilación con aumento en la expresión de genes. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es interesante. ¿Por qué? Porque ahora podemos entender mejor por qué razón, si tenemos el gen de la insulina en una célula de nuestro ojo, ¿por qué el ojo no produce insulina? ¿No? O si tenemos el gen de la serotonina que participa en la síntesis de serotonina, lo tenemos ese mismo gen en el hígado, ¿por qué el hígado no produce serotonina? Pues sencillamente porque en esos tejidos, en esas células, esos genes que no tienen por qué activarse están silenciados a través de estas etiquetas químicas, ¿sí? La segunda modificación epigenética de la que les quiero platicar es la modificación de las histonas. Les decía yo que el ADN gira alrededor de estas pelotas. Bueno, antes eran
rosas, ahora son verdes en esta imagen, en esta caricatura, pero estas pelotitas sobre las que da vuelta 2 veces, ven que son 2 giros que da el ADN, se llaman histonas. Son proteínas y estas histonas son también susceptibles o blanco de modificaciones químicas, de etiquetado químico, lo cual, ¿qué va a hacer? Pues va a ser a través de repulsión o atracción de cargas que la estructura se relaje o se contraiga. Si la estructura se relaja, favorece la expresión de genes porque puede llegar toda nuestra maquinaria que se encarga de expresar los genes, o si se contrae y impide estéricamente, o sea, espacialmente no hay espacio para que llegue la maquinaria y exprese los genes. Entonces, es como un acordeón, imaginémoslo así. Se abre el acordeón, se expresan los genes. Se cierra el acordeón, se contrae y no se expresan los genes. Entonces, eso lo podemos hacer a través del etiquetado químico. Ya vimos que en el ADN ocurre la metilación, que son estos rombos morados, pero en las histonas, estas pelotas, acá están mucho más claro, se han denominado con estas letras, H de histona, está la H2A, H2B, H3 y H4, y hacen un sándwich, hay 4 y 4. Esto se le conoce como el octámero de histonas, porque son 8. Y bueno, estas al ser proteínas están conformadas por aminoácidos, que son estructuras químicas que al final son susceptibles de ser modificadas por la adición de grupos químicos. Entonces, aquí tengo este mapa, este es un mapa muy interesante y que además está accesible a todos, lo pueden ustedes encontrar en internet, pero es muy claro porque aquí nos dice qué histona es y esta secuencia se refiere a los aminoácidos, la letra representa un aminoácido, entonces podemos ver, por ejemplo, la K, que es el aminoácido lisina, vean, la lisina 4, así se lee esto, la lisina 4 de la histona 3, puede sufrir también metilaciones, 3 metilaciones, metilación 1, 2, 3. Acá tenemos la lisina 14 que sufre acetilaciones, ¿no? Y puede sufrir fosforilaciones. Son etiquetas químicas y estas etiquetas, en el caso de las histonas, no hay una regla. Veíamos que en la metilación del ADN sí era una regla, ¿no? Hipermetilación, se silencia el gen, hipometilación, se expresa el gen. En el caso de las histonas no es así. Habría que ver qué aminoácido de qué histona, porque vean, aquí hay ya un código, ¿no? En verde, por ejemplo, y en azul son las que se relacionan con activación, etiquetas de activación de la expresión o inactivación. Entonces, esto explica también cómo es posible que podamos tener perfiles de expresión completamente diferentes y que esto está regulado por el ambiente. De hecho, las enzimas que pegan estos grupos acetilo son muy reguladas, sobre todo por la dieta. Hay componentes en algunos alimentos, por ejemplo, en las crucíferas. ¿Sí conocen las crucíferas? Que son todas esas que tienen el tallo en cruz, por eso se llaman así, como el brócoli o la coliflor. Si nosotros nos comemos una taza de brócoli cocida, a las 4 horas hay un cambio conformacional en los genes de nuestros leucocitos, de nuestros glóbulos blancos, favoreciendo la expresión de genes antioxidantes, que son buenos o son protectores. Entonces, es un mecanismo epigenético de protección que tienen las crucíferas. Entonces, de aquí ya podemos adentrarnos un poquito a ver cómo el ambiente es capaz de modular nuestro patrón epigenético o nuestro etiquetado epigenético. Y el último mecanismo epigenético que les quiero platicar, no son los únicos, hay más, cada vez se descubren más, pero digamos que los más conocidos, los más estudiados en nuestro universo, pues son estos 3, la metilación del ADN, la modificación histónica y este que les presento a continuación, que es a través de los microARNs. También voy aquí a dar un repaso muy breve de conceptos de secundaria y prepa, ¿no? Como sabemos, el ADN, la información genética, fluye de ADN hasta proteína, pasando por ARN. El ADN es lo que está en el núcleo, la información que heredamos de nuestros padres, y se transcribe hasta ARN, la cual sale al citosol de la célula para traducirse a una proteína. Entonces, digamos que el ADN es nuestro genotipo y la proteína sería el fenotipo, ya lo que se expresó, ¿no? Esto es lo que normalmente pasa. Bueno, ahora sabemos que los ARNs son muy diversos. No solamente hay un ARN mensajero, como el de este ejemplo, que los mensajeros son los que dan lugar a la proteína, sino que hay una gran cantidad de ARNs y un grupo de ellos, una familia, son los ARNs micro, porque son muy pequeños, están conformados solamente por no más de 25 unidades. Recordemos que las unidades son los nucleótidos, ¿no? Adenina, guanina, citosina, y en el caso del ARN no es
timina, sino uracilo, que lo reemplaza. Entonces, estos microARNs, aquí tenemos un microARN, por ejemplo, inmaduro, vean que se tuerce en él mismo. La característica de los ARNs es que son de una sola hebra, no como el ADN, que es una doble hélice, pero entonces a veces la misma hebra puede enrollarse en sí sola y puede ser modificada, editada por esta maquinaria llamada dicer, que bueno, también es un término a lo mejor muy técnico, pero digamos que es la maduración, el proceso de maduración del microARN, y ahora tenemos este ARN, este microARN señalado aquí en rojo, en barras rojas, que pueden pegarse a los mensajeros, o sea, a este ARN, y de alguna manera bloquear la síntesis de proteínas. Entonces volvemos al mismo tema. El ADN es el mismo, pero puede o no haber proteína porque hay una represión de la traducción o de la expresión de la proteína. Y esto se debe a un mecanismo epigenético porque está sobre, epi significa sobre, la genética. Va más allá de la secuencia. Es decir, la secuencia del ADN no es la que dicta todo. Ahora, lo maravilloso y que ahora nos ha asombrado cada vez más es que estos microARN se pueden producir en una célula y pueden viajar en nuestro torrente sanguíneo a través de exosomas, que son pequeñas vesículas, y llegar a otra célula y regular la expresión de genes en un lugar completamente distante, como lo hacen las hormonas, ¿no? Un poco como la regulación endocrina que tenemos, que una hormona se produce en una parte del cuerpo y el efecto será en el otro polo de nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con los microARNs y esa es la maravilla y ahora pues se estudia mucho y se miden microARNs, por ejemplo, en sedimento urinario, en plasma, que andan circulando y esto puede regular a distancia la expresión de los genes, aunque la secuencia, repito, no ha cambiado. La secuencia no se cambió y estos son los tres mecanismos epigenéticos que se conocen. Ahora, la epigenética juega un papel importantísimo en la regulación, ya lo vimos. Por eso es que tenemos expresión de genes en un cierto tipo de células y no en otras. También juega un papel importantísimo en la evolución, porque aquí tenemos nuestra citosina normal y acá tenemos a la citosina ya metilada. Resulta que una citosina normal puede sufrir una pérdida de este grupo químico, que es un grupo amino, y nos da otra base. Esto, como ustedes recordarán, el cambio de una base por otra se llama una mutación. Entonces, la citosina, cuando se vuelve uracilo, inmediatamente es reparada por mecanismos que tenemos que reparan y que son guardianes de nuestro genoma para que no seamos mutantes, ¿no? Porque una mutación sabemos que pues, no es algo necesariamente bueno, por el contrario, se asocia con cáncer y con enfermedades, ¿no? Entonces, tenemos mecanismos de reparación, pero cuando la citosina ya está metilada y hay una pérdida de este grupo, nos da ahora una timina y somos incapaces de reparar ese cambio. Es decir, en otras palabras, los cambios epigenéticos pueden conducir a mutaciones. Pero aquí tendríamos que pensar en una mutación pues que nos favorezca o que nos permita adaptarnos al entorno. Entonces aquí en este maravilloso, este es de verdad es un modelo muy simple pero muy revelador porque se acuñó en el 2019 y aquí está plasmada la evolución. Este es el concepto actual de evolución, ya no es el concepto darwiniano. El concepto de evolución es que hay mutaciones eventuales, podemos sufrir mutaciones eventuales, pero bueno, si esa mutación es derivada de un proceso epigenético, pues ya no se podrá reparar y eso va a pasar a la descendencia. Entonces, eso es lo que de alguna manera llamamos o charlamos y decimos, no, es que nos vamos adaptando a los cambios, ¿no? Y bueno, ¿cómo va a ser el hombre del futuro? Pues no sé, estos chicos ahora que, bueno, seguramente todos los estudiantes aquí son nativos digitales, ¿no? A nosotros todavía nos tocó ser migrantes digitales, no nacimos con la tecnología, pero ese tipo de cambios que son tan rápidos en el ambiente sí pueden de alguna manera conducir a procesos evolutivos, por así llamarlo, ¿no? Cuando ese cambio trasciende a nivel de mutación y se propaga en las próximas generaciones. Entonces, la epigenética también juega un papel importante a nivel evolutivo y desde luego a nivel de salud, o sea, no podemos separar el concepto de epigenética con salud y enfermedad, ¿no? De hecho, cada vez se conocen más procesos epigenéticos relacionados con cáncer, diferentes tipos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, obesidad, enfermedades cardiovasculares. Cada vez se sabe más el papel
de los mecanismos epigenéticos y que pueden ser los que propicien el desarrollo de enfermedades por el desequilibrio en el nivel de etiquetado. Aquí vemos un gráfico bien interesante. Vean ustedes cómo conforme envejecemos, la metilación se va dando de forma aberrante. De hecho, está estrechamente relacionada a la metilación del ADN con el cáncer. Y bueno, hoy en día, ya adentrándome al tema ambiental, no podemos hablar solamente de una sustancia o de un contaminante, incluso ni siquiera de mezclas. Tenemos que hablar de todo a lo cual hemos estado expuestos a lo largo de nuestra vida. O sea, ¿a cuántos contaminantes nos hemos expuesto desde que estábamos concebidos, desde que fuimos concebidos y estuvimos 9 meses en el vientre materno? Pues no lo sabemos. Lo cierto es que somos el resultado de todo eso. Hoy en día eso se le conoce como exposoma. El exposoma es el estudio. No sé si en electrónica usen también el sufijo ómicas, pero bueno, en la biología hay mucho de las ómicas y siempre que oigan el sufijo ómica, ómix proviene del latín que significa conjunto de cosas. Entonces, si hablamos de genómica, es el estudio de genes, transcriptómica, el conjunto de transcrito, metabolómica, el conjunto de metabolitos. Entonces, ahora hablamos de la exposómica, que es el estudio del exposoma. Es decir, a todo lo que estuvimos expuestos desde que fuimos concebidos. Y aquí estamos nosotros en el centro, pero la realidad es que vean, somos el producto de nuestro estilo de vida. Fumamos, tomamos, hacemos ejercicio, no lo hacemos, dormimos bien, vivimos estresados. De nuestro entorno, desde luego, del ecosistema. Estamos en una zona ruidosa, estamos en una zona con mucha luz UV, estamos en una zona donde hay muchas emisiones atmosféricas, estamos en una zona a nivel del mar. Todo esto influye. Desde luego, todo nuestro contexto psicosocial es fundamental, ¿no? Nuestro poder adquisitivo, la movilidad social, somos el resultado de eso. Y desde luego, a veces solamente nos enfocamos a las sustancias químicas, ¿no? Y factores físicos como la luz UV. Pero tendríamos que hablar también de los biológicos como los virus y las bacterias. Entonces, somos el resultado de todo eso y para que nos demos una idea, vean, más o menos el 16% de todas las muertes en el mundo se atribuyen a factores ambientales, a contaminantes que están presentes en el aire, en el agua y en el suelo. Y hoy sabemos que muchos de los mecanismos por los cuales estas sustancias ejercen su efecto nocivo es a través de mecanismos epigenéticos. De hecho, a mí me gusta estudiar los epimutágenos. Los epimutágenos son cualquier sustancia química que es capaz de alterar el equilibrio epigenético. Como ya vimos, la epigenética es algo natural. Tenemos un patrón epigenético de metilación, un patrón epigenético de acetilación de histonas, un patrón epigenético de un microARN, pero los agentes químicos pueden alterar ese equilibrio. Cuando una sustancia química lo altera, se define como un epimutágeno. Y bueno, estamos rodeados de epimutágenos, ¿no? Aquí viene la parte triste, ¿no? Y cruel del asunto, porque pues a veces es preferible, dicen, vivir en la bendita ignorancia y no saber a todo lo que nos exponemos. Recientemente andaba yo en una tienda y vi este anuncio y me llamó la atención porque lo vendían como una ganga, un colchón antiflama, ¿no? Porque pues dicen, si fumas y te duermes acostado, pues no te vas a prender porque el colchón tiene una película que es un retardante, contiene un retardante de flama. Bueno, pues ese retardante de flama es una sustancia química que puede entrar a nuestro cuerpo, que puede acumularse en nuestro tejido adiposo y que además puede alterar, por su naturaleza química, puede alterar nuestro equilibrio hormonal y además epigenético, ¿sí? Además son sustancias que pueden atravesar la barrera placentaria, entonces aumenta el riesgo cuando hablamos de una mujer embarazada. Y bueno, resulta que estos retardantes de flama no solamente están en estos colchones que así los venden, están prácticamente en todos los muebles, ¿sí? Ahora mismo estamos sentados sobre retardantes de flama, ¿no? Ahora, ustedes están muy expuestos por la gran cantidad de instrumentos electrónicos que utilizan. En los circuitos, por ejemplo, están aislantes dieléctricos, tenemos PCBs, una gran cantidad de sustancias químicas que son sustancias que a su vez pueden atravesar la barrera placentaria, ¿no? Y que pueden tener efectos epigenéticos. Ya les había adelantado un poco acerca de los plásticos. En el caso de los plásticos tenemos los talatos y el bisfenol A, dos componentes que le dan las características a un plástico, que son las deseables, ¿no? Que sea resistente y a la vez flexible,
Pero bueno, ese olor fantástico a nuevo que nos encanta cuando estrenamos un auto son los talatos, lo que estamos respirando. Y son moléculas que atraviesan la barrera placentaria y que pueden tener efectos epigenéticos, ¿no? Acá tenemos todos los plaguicidas. ¿Quién puede decir que está libre de plaguicidas, ¿no? Llegan a nuestra mesa frutas y verduras que desconocemos la procedencia. Entonces, a lo mejor nos estamos comiendo también ahí el plaguicida que se utilizó en la zona de cultivo. Gran cantidad de contaminantes en el agua. Tenemos, y esto se vincula estrechamente con cambio climático, ¿no? Y calentamiento global, tenemos una escasez de recurso hídrico. ¿Qué hacemos? Pues perforamos a mayor profundidad, y al perforar a mayor profundidad extraemos agua que está en contacto con otros minerales, con el manto freático, y que tiene sales, por ejemplo, de arsénico y fluoruro. Igual, moléculas, átomos que pueden atravesar la barrera placentaria y que son epimutágenos. En México tenemos también un serio problema con el uso del barro vidriado tan extendido. Se estima que el 80% de los mexicanos en algún momento estuvo en contacto con barro vidriado y utilizó el barro vidriado para cocinar o preparar alimentos o almacenarlos. Y aquí el riesgo es que esa película brillosa es greta, la greta, que es óxido de plomo, y entonces estamos en cada proceso de lixiviación, cuando calentamos el traste, cuando lo acidificamos con el vinagre, quien nos ha echado un pozole, ¿no? En uno de estos trastes, pone la salsa, los limones, estamos desprendiendo ese plomo, el cual atraviesa la barrera placentaria y puede tener efectos epigenéticos, ¿no? Y bueno, la gran cantidad de preservantes. Entonces, yo creo que no nos libramos de todas estas sustancias que aquí están nombradas, organofosforados y organoclorados, que son insecticidas, que están en frutas y en verduras, los talatos en los plásticos, los bisfenoles, el BPDE, que son los retardantes de flama, y bueno, PCBs que están en los electrónicos, metales, metaloides, preservantes en cosméticos como los parabenos. Todos ellos pueden atravesar la barrera placentaria. Entonces, esto puede tener un efecto importantísimo. Aquí les muestro, nada más para que vean ustedes, hay periodos de ventana de mayor vulnerabilidad en los cuales nuestra metilación en particular está muy vulnerable porque estamos cambiando el etiquetado y se da básicamente en la gametogénesis, es decir, cuando se están formando los óvulos y los espermatozoides. Les decía yo al inicio que podemos impactar hasta la segunda generación, o somos el resultado del impacto que tuvo 2 generaciones atrás de la línea materna, por esta razón, porque todos sabemos que la espermatogénesis en el hombre se da desde la pubertad hasta la edad fértil, ¿no? O sea, se puede seguir dando. Entonces, en todo ese periodo, si hay exposición a epimutágenos, hay el riesgo de que se cambie el patrón de etiquetado y este patrón de etiquetado se herede a nuestra descendencia. Pero en el caso de las mujeres, el inicio de la síntesis de los óvulos se da en el periodo embrionario, es decir, todas las mujeres ya nacen con un número determinado de óvulos, los cuales madurarán, ¿no? Hasta que llegan a la menarquía, tienen la primera menstruación y ya empieza a haber una actividad. Pero en realidad ya están los óvulos ahí, de forma inmadura, desde antes que nacieran. Entonces, ahora imaginemos la exposición a un epimutágeno de nuestra abuela materna en el momento en que estaba embarazada de nuestra madre. O sea, nosotros ya estamos de alguna manera, la mitad de nosotros, o sea, nosotros somos un óvulo fecundado, está ahí en el vientre materno, pero en el vientre de nuestra abuela, que era nuestra madre la que estaba ahí adentro, que era un feto y que ya tenía óvulos inmaduros, y que entonces la exposición de nuestra abuela materna a un epimutágeno puede determinar nuestro futuro y el momento de hoy, ¿no? O quizá lo que vamos a desarrollar en 20 o 30 años, no lo sabemos. Entonces, eso es lo extraordinario y lo fantástico que puede llegar a hacer comprender los mecanismos epigenéticos. Entonces, vean cómo esta curva verde lo que representa es cómo cambia el patrón de metilación durante la gametogénesis, la síntesis de óvulos y espermatozoides, y después en la implantación del óvulo fecundado, nuevamente tenemos una desmetilación, y luego más o menos se mantiene equilibrada la metilación y hasta alcanzar y completar el ciclo de la vida, cuando alcanzamos la vida adulta y empezamos nuevamente a ya sea procrear o ya el proceso nuevamente de gametogénesis. Entonces se completa el ciclo y hay puntos muy críticos. Ahora, no confundir, si nosotros tenemos cambios epigenéticos en nuestra línea somática, es decir, en una célula como de la piel,
pues eso no va a heredarse. La herencia se da cuando ocurre la epigenética en las células germinales solamente. Y ya para terminar, me gustaría compartirles 3 casos de estudio muy breves de estudios de evidencia de cómo algunos epimutágenos pueden impactar, ¿no?, el equilibrio epigenético en poblaciones humanas, en poblaciones mexicanas y poblaciones vulnerables. Sí, aquí se junta ahora sí que el hambre con las ganas de comer y tristemente las zonas más pobres son las zonas más impactadas, ¿no? Entonces, el primer caso se los presento con el arsénico. El arsénico es, pues, un metaloide muy tóxico, y que además, pues existe en la naturaleza, hay un ciclo natural del arsénico, en los procesos, en los ciclos geoquímicos está presente el arsénico, o sea, es parte de nosotros, digámoslo así, ¿no? De la naturaleza, la materia no se crea ni se destruye, ocupa un lugar en la tabla periódica, entonces pueden encontrar el arsénico, pero el problema es que por las actividades humanas nos ponemos en contacto con este metaloide que es sumamente tóxico. Entonces, hay zonas en el planeta que se caracterizan por tener un impacto importante de arsénico. Ustedes pueden, en un momento de ocio y quizás hasta de morbo, en un buscador de Google, pueden poner arsenic como palabra clave y pongan Bangladesh y van a ver las imágenes tan dramáticas que aparecen, porque en Bangladesh hubo un serio problema que se estuvo consumiendo agua contaminada con arsénico. Pero ¿qué creen? Que en México estamos muy parecidos también, ¿eh? Quizá no a esos niveles tan dramáticos, pero hay zonas críticas de hidroarsenicismo en México. Entonces, esa es una de las fuentes, pero la otra también es la actividad minera. Aquí les muestro un estudio, por ejemplo, que hicimos nosotros en 84 niños en edad escolar, en 2 sitios del estado de San Luis Potosí, que están aquí señalados con las flechas rojas. Uno al norte, muy cerca de Real de 14, quizá lo han visitado este lugar, este pueblo fantasma. Ahí hay una actividad minera importantísima en Cedral y Villa de la Paz. Y además en la capital potosina, en la misma ciudad de San Luis Potosí, hubo mucha actividad minera, aunque ya se ha disminuido. La realidad es que la zona urbana fue creciendo y fue rodeando esas minas, pero pues hubo gran exposición por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, en este trabajo nosotros nos dimos a la tarea de evaluar primero el nivel de exposición arsénico. Una forma de medir la exposición arsénico es medirlo en la orina. ¿Por qué? Porque eso nos habla de que ya el arsénico ya recorrió todo nuestro cuerpo, ¿no? Si está en la orina. Y además nos habla de una exposición reciente, porque pues, la orina es un líquido de recambio, ¿no? No es algo de que, digamos, tengo una orina almacenada de 3 meses, pues es imposible, ¿no? O sea, seguramente nos habla de una exposición en las últimas 12 horas. Entonces, encontramos esto que es interesante. Vean que estas son gráficas de correlación muy sencillas, en donde tenemos, bueno, aquí está transformada en escala logarítmica, la concentración de arsénico urinario. O sea, cada puntito representa el valor de un niño, y esa es la concentración en escala logarítmica de arsénico en unidades de microgramo de arsénico por gramo de creatinina. Es una forma de normalizar, porque obviamente una persona mayor va a tener más volumen urinario que un niño. Entonces, lo que hacemos es ajustar por una sustancia que eliminamos normalmente, como la creatinina. Entonces, es una estrategia. Y lo que podemos observar es que hay una correlación positiva entre el nivel de exposición, o sea, a mayor concentración o exposición de arsénico, vamos a tener mayor metilación utilizando un marcador que se llama ALU. No voy a hablar más de él porque es a lo mejor muy técnico, pero lo usamos para medir metilación global o general de todo el ADN, en este caso en células de la sangre de los niños, y podemos observar que el arsénico influye positivamente en los niveles de metilación para este marcador e influye negativamente para este otro marcador epigenético. En otras palabras, el arsénico está alterando el equilibrio de metilación de nuestro ADN, lo cual es pues de muchísimo riesgo, dado que la metilación, como vimos, está asociada con cáncer, ¿no? ¿Por qué hace esto el arsénico? Por una razón muy simple. El arsénico se metaboliza por metilación. El arsénico utiliza grupos metilo para ser eliminado por la orina. Por ende, secuestra los metilos que normalmente usaríamos quizá para nuestro equilibrio y nuestro balance epigenético. Y miren nada más este dato tan alarmante para que vean cómo seguramente estamos impactados epigenéticamente todos nosotros por el arsénico. Si quitáramos, yo creo que todo el perímetro, de todos modos podríamos adivinar que se trata de México. O sea, prácticamente se pinta el país
si identificamos las zonas en donde tenemos arsénico en agua, o sea, que tenemos cuerpos de agua que se están utilizando obviamente para todas las actividades humanas, que están contaminadas con arsénico. Y bueno, ustedes estaban por acá arriba, ¿no? Y entonces, pues miren cómo está el asunto. Por ahí hay también un foco, ¿no? Parece ser al menos detectado, identificado. Acá no quiere decir que no haya, quizá no se ha evaluado, ¿no? Pero tenemos sitios muy críticos. Uno de ellos es en Durango, ¿no? La comarca lagunera, hay un serio problema de arsénico. Bueno, San Luis Potosí, Zacatecas, está relacionado también con la actividad minera. ¿No? Pues son zonas ricas en minerales y si perforamos encontraremos mantos freáticos que tienen estas sales de arsénico y pues bueno, el flúor, que también es otro contaminante del agua, ahí va casi de la mano, bien, son los puntos azules. Para que nos demos una idea, que pues el arsénico seguramente está haciendo de las suyas a nivel epigenético porque nos estamos exponiendo a él. Aquí está otro caso de estudio, el segundo de ellos. En este caso les presento el efecto epigenético de los PAH. PAH es el acrónimo en inglés de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Qué son los hidrocarburos aromáticos policíclicos? Todos los humos. Todo lo que se queme, que sea orgánico y genere humo, tiene PAH. Es decir, esta mañana nos hicimos un sándwichito, ¿no? Y entonces nos gusta el pan tostado y todo eso tostadito del pan tiene PAH, ¿no? El borde de la tortilla, quemadita, pues ¿qué tiene? PAH, ¿no? El pollo rostizado ya ni se diga. Entonces, estamos expuestos. Aquí es un caso pues mucho más dramático porque estamos hablando de exposición ocupacional. Aquí trabajamos con un grupo de ladrilleros, con 39 ladrilleros también en la zona de San Luis Potosí y ahí evaluamos también la metilación, pero en este caso los marcadores que usamos no fueron globales, sino que usamos específicamente marcadores para 2 genes, bueno, para toda esta lista de genes, pero encontramos asociación, aunque en una es marginal, con genes que tienen que ver en procesos inflamatorios, como la interleucina 12, y en procesos de muerte celular, el equilibrio entre cáncer y muerte celular. Entonces, observamos, a pesar de que encontramos un nivel de exposición bajísimo, en este caso lo que medimos fue este marcador de exposición que también se mide en orina, es el 1-hidroxipireno. Siempre que nos expongamos a PAHs, estaremos arrojando 1-hidroxipireno en orina. De hecho, los fumadores tienen 1-hidroxipireno en orina, porque es derivado también del tabaco. Y entonces vean que el nivel es súper bajo, es de 0.18 microgramos, también ajustado por creatinina, cuando hay valores de referencia para exposición ocupacional a humos, que es de 1.4, estamos muy por debajo, estamos 0.18, vean, contra 1.4, pues diríamos que están bien. Ahora, estos marcadores epigenéticos, ¿qué nos revelan? Que hay efectos tempranos, hay efectos prematuros, que están incluso por dentro de la ley o lo que marcan las guías de referencia de exposición. Y entonces estamos observando cambios. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues no lo sabemos. Lo cierto es que están en un estrés epigenético que puede conducir a un desequilibrio y a la larga al desarrollo de alguna enfermedad. Y bueno, el tercer caso, que aquí como tal todavía no estamos justa en la medición de marcadores epigenéticos, pero bueno, que es un dato también súper alarmante. Hicimos un monitoreo de plomo en recién nacidos en Guanajuato capital. Yo estoy en la Universidad de Guanajuato y vivo aquí en la ciudad de Guanajuato. Si ustedes han visitado Guanajuato, pues es una ciudad colonial bellísima, pequeña, y en donde todavía la práctica del uso del barro vidriado está muy extendida, porque además hay zonas de alfarería, tenemos también Dolores Hidalgo aquí a 70 kilómetros, y entonces quisimos, como parte de una red nacional, había en algún momento redes temáticas del CONACYT, queríamos medir cómo estaba el basal de plomo en la población mexicana, porque les digo que se estima que el 80% de los mexicanos han estado expuestos o estamos expuestos al plomo. Y una de las principales fuentes pues es el barro vidriado. Entonces aquí medimos plomo en recién nacidos en la sangre del cordón umbilical, que lo que nos indica es que hubo exposición intrauterina, es decir, el bebé está naciendo, no puede venir el plomo de afuera, el plomo entró a través de la madre, el plomo es un metal que atraviesa la barrera placentaria, es decir, si la madre tiene plomo en sangre, el plomo pues capaz de atravesar la barrera y llegar al feto, y tiene efectos muy importantes a nivel neurológico. El plomo es un neurotóxico
incluso se ha asociado, por ejemplo, con la incapacidad de aprendizaje, reduce la capacidad de aprendizaje, se ha asociado a conductas violentas, sobre todo conductas pandilleriles. Han hecho muchos estudios en Estados Unidos, aunque ahí la fuente es la pintura, y en donde se ha visto que efectivamente los grupos delictivos pueden tener niveles de exposición a plomo, tuvieron niveles de exposición a plomo muy alto, y el plomo, una vez que entra a nuestro cuerpo, pues tiene una vida media de, ¿qué les gusta? 25 años, es decir, no va a salir, ya no sale de nuestro cuerpo, ¿no? Porque a los 25 años se elimina el 50%, a los 50 años el 50% del 50%, y pues así nos vamos y moriremos con el plomo integrado a nuestros huesos, porque es un metal que por su valencia se parece mucho al calcio. Entonces, incluso en grupos desprotegidos en donde hay desnutrición, hay carencia de nutrientes como el calcio o del hierro, y si hay plomo, pues se absorbe todavía más fácil que si tienes una dieta equilibrada y con buen aporte de calcio o de hierro. Lo que descubrimos en estos niños, que fue un estudio piloto en 69 niños, si mal no recuerdo. Sí, 69 niños. Vean que hay plomo. El plomo no tiene ninguna función biológica. No sirve para nada en nuestras células. Y que hayamos encontrado que sea a una baja concentración es alarmante, pero bueno, lo que es también de resaltar es que un 5% de este grupo de niños tuvo niveles de plomo superiores al valor de referencia que marca la norma. Esta es una norma recién modificada en el 2017, es una norma que en realidad anteriormente tenía valores más permisibles de 10, y ahora logramos reducirla a 5 microgramos por decilitro de plomo en sangre, pero en realidad no tendría que haber plomo. O sea, esta norma en realidad no tiene razón de ser porque no debería haber plomo. De hecho, la recomendación es que ya abajo de 3.5 hay efectos a la salud, pero tendríamos que eliminar por completo la exposición a plomo, ¿no? Entonces, este hallazgo pues nos alarmó bastante porque quizá no es representativo, pero vean, ya nos da una idea, por eso fue un planteamiento desde un inicio como estudio piloto para conocer cuál es el basal de plomo, y pues vean que sí hay un basal de plomo, al menos en Guanajuato. Pues, ¿cuál es el futuro? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esto? Y aquí es donde viene la invitación a todos ustedes, a los electrónicos, ¿no? Y tratar de hacer vínculos y sobre todo pensar en proyectos que puedan resolver problemas de este país que tanto lo necesita. Pues miren, tenemos una dificultad nosotros. Nosotros necesitamos evidencias. Es decir, de nada sirve que haya una norma si no hay monitoreo. De nada sirve, ¿no? Las colegas de toxicología del área de plomo, que les llamamos las plomeras, ¿no? Que se dedican al plomo, hay una de ellas muy portentosa, una investigadora es NI3, que está en el Instituto Nacional de Salud Pública. Ella logró modificar, el trabajo de ella y su grupo logró modificar la norma mexicana, que ustedes saben que meterse con la normatividad, pues es cabildeo, es entrar a terrenos que nosotros desconocemos, ¿no? A hablar con políticos y estar ahí con los diputados, con senadores para modificar las leyes. Lo logró, pero ahora, como ella misma lo dice, ¿ahora qué hacemos? Porque lo que necesitamos es saber de qué sirve que haya una norma si no sabemos cuánto plomo hay en la población, ¿sí? Entonces, tenemos que reconocer, además de la evidencia, reconocer cuáles son las fuentes de exposición, pero aquí viene la parte importante, el monitoreo ambiental y biológico de los epimutágenos. Y para esto, si lo vemos desde la perspectiva química, ¿qué necesitamos? Equipos enormes, procesamiento de muestra, laboratorios sofisticados, pero bueno, tenemos a los electrónicos que nos podrían ayudar al desarrollo de sensores que nos permitan detectar in situ, a lo mejor de una manera bastante eficiente, contaminantes en diferentes matrices, ya sea biológicas como la orina, la sangre, o ambientales como en el suelo, ¿no? En el aire, y creo que es justamente donde podría impactar positivamente la colaboración con estudiantes o profesionales de la electrónica, ¿no? ¿Para qué? Para finalmente intervenir, o sea, si tenemos la evidencia ya a través del monitoreo, entonces sí podemos intervenir, reducir la exposición y pues llegar hasta lo que decíamos que es la legislación ambiental, ¿no? Normas que se cumplan y normas que protejan a la población, ¿no? De todas estas sustancias a las cuales todos los días y en todo momento nos exponemos. Y bueno, pues es todo.
Aquí está, les reitero mis datos, mi correo electrónico, si quieren contactarme con todo gusto. Estoy abierto a sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, a la discusión. Primero de aquí, ¿tienen alguna pregunta? En tu primer trabajo que tienes tú publicado de estudios de San Luis Potosí, hablas tú que comparas una comunidad fuera de la capital de San Luis Potosí, y hablas que también las dos zonas están contaminadas. San Luis Potosí de sí ya está contaminada hacia la población, pero ahora lo comparas con algún control o un blanco para saber más o menos cómo anda tu incidencia. Bueno, de hecho este trabajo yo lo presento a manera de homenaje a un grupo de trabajo muy fuerte que tiene más de 2 décadas en la zona trabajando y que ha ido disminuyendo el nivel de exposición, o sea, a través de la intervención, a través de programas con la comunidad, de informar a la comunidad, ¿no? De evitar, por ejemplo, el uso del agua de la llave para cocinar y pues, más prohibido para beber, ¿no? Pero a veces piensa la gente que si hierve el agua, ¿no? Como si fuera el arsénico una bacteria. Y si hirviendo el agua, pues no, al revés, está concentrando la sal, ¿no? Y todavía la dosis va a ser mayor. Entonces, lo que yo quiero decir aquí es que los niveles ya están por debajo pues, ya están en los valores, digamos, permisibles. Y que esto ha sido un trabajo, aquí nada más es un extracto del trabajo, pero en el artículo completo sí se puede ver y se comparan los niveles de exposición al paso de los años. De hecho, ya estas concentraciones son bien bajas, o sea, digamos que el gobierno nos podría decir, pues ya no hay ningún problema, porque la gente ya no tiene niveles de arsénico alarmantes. Lo que es alarmante es que con estos marcadores tan finos, a nivel molecular, sí estamos viendo un efecto a pesar de que están dentro de los valores ya aceptados. Sí tenemos outliers, por supuesto, si hay por ahí 1, 2, 3 niños máximo que están por arriba del valor de referencia, pero en su mayoría ya podríamos decir que se ha logrado reducir la exposición, pero no llega a ser cero. Por eso, de hecho, por eso están las concentraciones hasta transformarse en logaritmo, ¿no? Que ya son valores tan pequeñitos que tenemos de arsénico en orina, que podrían decir que ya le hicimos, ¿no? Que sí pero bueno, pues sí, al final sí ha habido una disminución en el nivel de exposición. Otra pregunta. En tu tercer trabajo que presentas el del cordón umbilical con el niño, ¿la sangre la tomas del niño o del cordón umbilical? No, es del cordón umbilical porque lo que queremos es demostrar que hubo ahí transferencia de sangre de la madre al hijo. Y de hecho, cuando se toma muestra de sangre de cordón umbilical, se utiliza como un biomarcador, a ver si para lo que uno quiera medir, de exposición intrauterina. Pero, ¿cómo separas el plomo de un benceno, por ejemplo? Que también ¿Cómo separa qué? El plomo de un benceno que seguramente la mujer estuvo expuesta cuando fue echar gasolina. Ah, claro. No, bueno, aquí se midió por técnicas analíticas que son sensibles y específicas. En este caso por absorción atómica, que es lo que marca la norma mexicana, por espectrofotometría de absorción atómica, y que es o sea, la metodología es para medir plomo. Claro, o sea, yo más bien creo yo que hubiera sido muy útil hacer el exposoma, o sea, hacer una evaluación de todo a lo que está expuesto este bebé, porque seguramente, como bien dice, no solo está expuesto a plomo. ¿Quién sabe qué más puede haber ahí? Pero no tienes datos de la mamá. O sea, no tomas muestras de La sangre. mamá tenemos solamente, tenemos, digamos, la historia clínica y un poco, pues exploró un poco su estilo de vida. De hecho, encontramos una asociación entre el uso de barro vidriado y los niveles de exposición a plomo. Una asociación significativa. Pero no tenemos como tal muestras, no. Solamente, fue todo un trabajo aquí con el Comité de Bioética para que nos permitieran. De hecho, tenemos muestras, pero si quisiéramos medir más contaminantes, tendríamos obviamente que volverlo a someter al Comité de Bioética y se podría hacer, al menos para metales, porque ya es un estudio que lleva un par de años. Lo paramos por la pandemia, pero sí, lo ideal sería medir no solo plomo, o sea, medimos plomo porque era el objetivo de esta red nacional,
pero lo ideal sería eso, hacer el exposoma, es decir, medir moléculas orgánicas, metales y metaloides. ¿No has hecho arsénico en la ciudad de Guanajuato en el agua? ¿Sus efectos en la Sí, población? sí se ha hecho, sí se ha hecho. No, aquí los niveles son bajitos. No tenemos al menos en la capital. Hay zonas del estado donde sí, cerca de Irapuato, en una zona llamada Valencianita, ahí hay una concentración considerable de arsénico en el agua. Entonces, déjame felicitar, está muy interesante tu trabajo, te felicito. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. Una imagen que nos mostraste con donde nos mostrabas los lugares con mayor contaminación en el agua por arsénico. También miré que mostrabas en azul la contaminación por flúor. Y alguna vez leí, no sé si lo estoy confundiendo, que el flúor lo llegaban a agregar incluso el agua para ayudar con la de los dientes. Entonces no sé si hay alguna diferencia o cuál es el efecto que causa. No, es correctísimo. De hecho, hay ahorita un problema legal muy fuerte en los Estados Unidos y está demandada la EPA, imagínense, la Agencia de Protección Ambiental está demandada por un grupo de investigadores justamente por esa medida, porque el flúor tiene la característica de ser un cariostático, se le llama, es decir, previene la caries, ¿sí? Porque al combinarse con la hidroxiapatita, se hace una hidroxiapatita fluorada, que es el material de nuestros huesos, que la hace más resistente a la caries, ¿sí? Pero bueno, ahora sí que se fueron por ese lado de la salud oral sin pensar en que ahora hay más evidencias de que el flúor es neurotóxico. De hecho, se considera ya una neurotoxina. Y hay demandas muy fuertes porque efectivamente en zonas de Estados Unidos en donde se adicionaba flúor. Bueno, a nosotros no nos daban eso por fortuna, pero pues nos llegaban los dentistas en la escuela primaria, no sé si recordarán, a darnos nuestras lavadas de dientes con flúor, ¿no? Y incluso hay zonas de México en donde la sal, además de estar yodatada o yodada, está fluorada. Sí, entonces pues ahora que hay más evidencia, está contraindicado, ¿no? Completamente contraindicado. Y más sobre todo porque en los niños, pues los niños, hay niños que se comen la pasta dental. Pero es una neurotoxina. De hecho, desplaza la curva de aprendizaje en un grupo de personas expuestas a flúor, está demostrado, desplaza la curva de aprendizaje hacia la izquierda. O sea, tenemos poblaciones retardadas. Bueno, hay todavía una teoría conspiranoica que dice que esa adición de flúor al agua en Estados Unidos fue intencional justo para eso, ¿no? Para manipular a las masas, no sé, no me atrevería yo a asegurar eso, pero bueno, es un tema, es real eso que se menciona, sí. Gracias. ¿Alguien más? Hablabas también sobre que podías tener, una vez dañada la histona, uno puede retrasar el proceso o pararlo. Me gustaría que me explicaras. Sí, de hecho, por ejemplo, a nivel farmacológico, lo que más se ha avanzado, porque ya estamos a ese nivel, y yo creo que para allá vamos a tener fármacos con actividad epigenética. Entonces hay fármacos que pueden modificar la actividad de las enzimas que acetilan histonas. Se ha visto, por ejemplo, en los ateromas, o sea, los ateromas que son estas placas de grasa que se forman en nuestros vasos sanguíneos y que llevan a la aterosclerosis y que nos puede provocar un infarto. En esos ateromas, que no son otra cosa más que macrófagos que engulleron mucha grasa, o sea, son células, ese conglomerado de células, hay una metilación aberrante y modificaciones químicas epigenéticas aberrantes que a través de fármacos, ahorita está a nivel experimental, se pueden revertir. Y eso podría ayudar de alguna manera a reducir la formación de ateromas. Entonces yo creo que sí, o sea que ya vamos hacia allá, hacia el desarrollo de fármacos que regulen este tipo de enzimas, por ejemplo la DNA metiltransferasa, pero bueno, es delicado porque sí necesitamos especificidad en el fármaco y que no nos vaya a alterar todo el equilibrio epigenético, ¿no? ¿Alguien más tiene una pregunta?
Bueno, aquí por el chat, Sí. Carlos Brizuela comentó y tiene 3 preguntas. Dice que muy interesante la plática y que gracias. La primera pregunta que él hace es ¿qué tan costoso o complicado es estudiar el perfil de metilación de ADN y modificaciones histonales a nivel poblacional? Y pregunta también que si un laboratorio estándar de biología molecular lo podría hacer o se requiere laboratorio más especializado. Y una tercera pregunta es si dice, ¿tenemos base de datos de estas modificaciones en la población mexicana o existe algún esfuerzo por construirlo? Sí, bueno, mm, me voy de atrás para adelante. Sí, de hecho hay un gran proyecto, así como el proyecto Genoma Humano, hay un proyecto de epigenoma humano, incluso metiloma. Se quiere hacer una base de datos. Ahora hay bases de datos, quizá ustedes como no están en esta área de investigación, pues no tendrían por qué saberlo, ¿no? Pero ustedes se pueden meter y uno deposita y sabe uno la secuencia de los genes de muchas especies. En el NSBI se mete uno y es una de las bases de datos de los Estados Unidos y ahí uno puede acceder a la secuencia del ADN de muchos organismos, ¿no? O sea, un premio nacional de ciencia de aquí de Investigar Irapuato, le dieron el premio justamente porque logró secuenciar prácticamente todo el genoma del frijol, ¿no? Entonces ya están secuenciados muchísimos genomas y tenemos acceso. Entonces ahora el plan es ese, tener conocidas las etiquetas epigenéticas, ¿no? Y hay un proyecto de metiloma. Y bueno, el detalle es que quisiéramos saber si el metiloma de los mexicanos es distinto al de los estadounidenses, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esta imagen, por ejemplo, ya es resultado de ese mapeo. O sea, y ahora ya podemos conocer qué sitios, pero bueno, quisiéramos saber, por ejemplo, si esta lisina 36, esta K36, está acetilada en una población, ¿no? Sería muy interesante saberlo, ¿no? Y si la gente que vive en Ensenada tiene un patrón en esta lisina diferente a los que vivimos en Guanajuato, ¿no? Y averiguar qué está pasando en el entorno para que aquí tenga un patrón diferente. Pero sí, claro que hay proyectos de tener ya una cartografía de la epigenética de la especie humana. Y bueno, a los que les interesan las plantas, pues de las plantas, y a los que les interesan las bacterias, porque también hay procesos epigenéticos, incluso en bacterias. La segunda pregunta, creo que era la de en medio, no requerimos en realidad gran tecnología, ya, o sea, son las técnicas básicas de laboratorio. Incluso podríamos hablar de la famosa PCR que ahora se hizo tan común y tan cotidiana con la pandemia, ¿no? Todo el mundo decía, voy a hacerme una PCR. Bueno, lo podríamos hacer por PCR, pero incluso se puede hacer por técnicas como el ensayo ELISA, a través de anticuerpos, ya nos venden kits. No es algo que yo creo que cada vez es más accesible y que se puede hacer en cualquier laboratorio, no solo de biología molecular, un laboratorio de bioquímica o un laboratorio, pues que haya un espacio, ¿no? De trabajo, ¿no? Nada más comprar obviamente todos los insumos. Y bueno, trabajar en población pues es un poco complicado porque pues hay que pasar todos los filtros de los comités de bioética y la misma población y hacer mucho trabajo transdisciplinario y convivir sobre todo y relacionarse con investigadores de las ciencias sociales, porque a veces nosotros los de laboratorio pensamos que nada más vamos a llegar y tomar la muestra y ya, y no, pues hay conflictos en las comunidades y llegar a ellos no es tan sencillo, ¿no? Eso es lo que complica más los estudios, pero bueno, se pueden hacer, ¿no? Nosotros actualmente estamos midiendo metilación global con anticuerpos por técnicas de ELISA. Ya tenemos la técnica montada, pero estamos por medirlo en un grupo de personas de los altos de Chiapas, en donde hay una incidencia importante de artritis reumatoide y lo atribuimos a factores ambientales vía mecanismos epigenéticos, ¿no? Y hemos estado trabajando con zonas también, con niños de zonas de Zacatecas. Entonces, pues sí es factible. Marina pregunta, ¿la cantidad de plomo va disminuyendo en los trastes de barro o siempre mantiene la misma cantidad? Gracias. Sí, esperaríamos que fuera disminuyendo. Nosotros hacemos una práctica con los chicos de licenciatura de QFB aquí en Guanajuato, donde hacemos una identificación, no cuantificamos, pero identificamos plomo por un método muy
muy, muy de antaño que se llama La Lluvia Dorada. Y una chica, nada más para ponerles un ejemplo, una chica trajo una vasija heredada, llevaba 3 generaciones. Dijo, esta es la vasija que me traje de mi pueblo, que la que usó mi mamá, que se la regaló a la vez mi abuela, y salió positiva. Yo pensaría que ya se lavó todo el plomo, ¿no? Pero no lo sabemos. O sea, sí puede ser que se va a ir desprendiendo poco a poco y nos lo vamos comiendo. Ahora, ojo nada más con esto, para no satanizar el barro vidriado. Si se procesa adecuadamente, se cose la pieza de acuerdo a las normas, no pasa eso. El problema es que no hay regulación. O sea, muchas veces los artesanos, sobre todo aquí en Guanajuato, pues hacen un trabajo de traspatio donde nadie lo regula, entonces queman lo que sea en sus hornos y no miden ni la temperatura del horno. Cuando la temperatura supera los 1000 grados Celsius, se alcanza a fijar muy bien la grieta al material y no se desprende. Pero pues no tienen control de eso. Entonces, normalmente los talleres profesionales ponen una leyenda al fondo. Usted lo va a encontrar en Oaxaca, en Dolores, que dice libre de plomo. Sobre todo si es de exportación. Una pieza de exportación. Alvarado J. menciona que si puedes repetir la cita del trabajo que reemplaza la teoría de evolución darwiniana, por favor. Sí, claro que sí. Ahí se la dejo. Marina también pregunta que si hay estudios del daño que hacen los barnices de uñas. Que muchas gracias. No, yo creo que, bueno, no sé yo de eso, pero bueno, hay tanta cosa. Yo creo que nos vamos a sorprender. No me extrañaría, la verdad es que no me extrañaría. Hay, por ejemplo, un artículo muy interesante en donde evalúan el impacto de los humos de las velas en los monjes tibetanos. O sea, nunca se me hubiera ocurrido eso, ¿no? Pero evalúan el impacto a la salud por exposición, ¿no? Al humo de las velas en los monjes tibetanos. Entonces, no me extrañaría, ¿eh? Creo que sí alguna vez ya lo hemos platicado entre colegas que sería muy interesante evaluar, ahora sí que enmarcado en la toxicología ocupacional o laboral, la exposición en las chicas, por ejemplo, que ponen uñas, ¿no? Que están ahí expuestas hasta 8 horas a solventes. Okay, y Miguel Ángel Salinas dice que en cuestión del desarrollo, supongo, de biosensores con ayuda de la electrónica para el monitoreo de diferentes contaminantes, actualmente, ¿cuál consideraría que sería más importante de desarrollar para los problemas actuales de la contaminación en México? Pues tenemos contaminantes emergentes en México, ¿no? Uno es los microplásticos, que de eso no hable en realidad, pero pues tenemos un serio problema con los microplásticos. Tenemos los plaguicidas, que siguen siendo un tema en México. Y ya ven ahora incluso la nueva ley para el glifosato, ¿no? De la prohibición del glifosato. Pero tenemos el paraquat, por ejemplo, que es un plaguicida que está omnipresente en México y de hecho con eso es que acaban todos los cultivos de marihuana y de amapola en México, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos paraquat en todos lados. Y yo creo que serían esos. Y bueno, los metales, los que están ahí en el agua. Yo creo, bueno, me imagino yo que también sería mucho más sencillo, ¿no? Por el tema justamente de la conductividad, evaluar metales y metaloides, o sea, sustancias a nivel elemental que moléculas orgánicas que son mucho más complejas. Pero bueno, nos haría falta eso, ¿no? Poder medir, que pudiéramos ir a un lugar y pum, meter un sensor y pum, que nos diga cuánto arsénico tenemos ahí o cuánto flúor, ¿no? Porque todo lo que implica tomar la muestra, llevarla al laboratorio, procesarla, el costo y demás, ¿no? Hacer curvas de calibración y demás. Lo podríamos ahorrar con sensores. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más aquí o aquí. Sí, yo tengo un comentario que a lo mejor está completamente fuera de lugar en todo esto, ¿no? Pero me quedé pensando en la cantante esa con la que empezaste.
A nivel de cuestiones de clonación, ya sea para cuestiones agrícolas o incluso cuestiones de clonación animal, de especies menores, especies pequeñas o lo que fuera, ¿se ha hecho algún estudio o se ha hecho algo con respecto a todo esto para individuos clonados? No que yo sepa. No que yo sepa. Porque en este caso se supone que el DNA es idéntico, ¿no? O sea, es como el CURP pirateado, duplicado para todo el mundo, es lo que entiendo. Sí, claro. Pues son los mejores modelos. O sea, de hecho, cuando decimos el término clonación, es un término que espanta, pero bueno, lo usamos de manera muy técnica en el laboratorio, ¿no? O sea, todas las células son clonas unas de otras. Tenemos un cultivo y pues es eso, ¿no? Son células que son idénticas genéticamente, tienen el mismo fondo genético y cualquier cambio que apreciemos podría deberse a factores epigenéticos si no hemos modificado el ADN. Pero bueno, no sé si se aclaró la pregunta o no sé hacia dónde iba exactamente. Si... Está dando palos de ciego, la verdad yo tampoco sé. No soy del área, perdón. Bueno, pues te damos las gracias por la plática y ya, pues ya en este caso vía email, te haré llegar la constancia de participación para agradecer. Y pues bueno, esto sería aquí, terminamos el seminario del día de hoy. Muchas gracias